las bendiga. Bienvenidas al estudio de la armadura de Dios. Recordemos que estamos en la sesión número 4, corresponde hoy y se llama Seleccionar la carnada. Vamos a hacer una oración para iniciar. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que hoy, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, podamos entender y identificar nuestras partes, nuestras áreas débiles y también entender que en nuestras áreas donde hay fortaleza, en todas ellas, tanto una como la otra, necesitamos y dependemos de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque tú estás con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Que tu palabra nos guíe y nos muestre hoy qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos confesar, qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos darnos de cuenta en nuestra propia vida que no glorifica tu nombre y que da lugar al enemigo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas, el texto clave para esta lección lo encontramos en Lucas 22, 31 al 32. Dice la palabra de Dios, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos estas palabras del Señor Jesucristo a Pedro, donde claramente le da a entender que en un momento de Pedro de debilidad, de pecado, en este caso de miedo, pues iba a negar al Señor Jesucristo y el enemigo estaba ahí listo para aprovechar ese momento de caída, de dificultad, de miedo que iba a experimentar para zarandearlo. Pero el Señor Jesucristo usa efectivamente esta herramienta tan maravillosa y efectiva que es la oración, y le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, después de que pase todo esto que tú vas a pasar, Pedro, necesito que vuelvas una vez más y tienes que confirmar a tus hermanos, tienes que pararte, si caíste, pararte en la fe y seguir adelante en el camino del Señor, en el camino que yo te voy a encomendar y te he puesto. Entonces aquí podemos detectar que hay estrategias del enemigo en contra de nosotros. Él en algunas maneras, en algunas formas, trabaja en el mundo de manera general, a través de las leyes, de las nuevas filosofías, de las nuevas corrientes, pero también él usa un tipo de carnada o de táctica personal, como en este caso vimos en Lucas 22. Entonces hoy vamos a evaluar y a mirar alguna de esas estrategias que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios. Vamos a ver 10 estrategias más comunes que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios de manera personal, de manera personalizada. La estrategia número 1 vamos a ver en contra de tu pasión. Aquí el enemigo busca disminuir tu deseo de orar, apaga tu interés en las cosas espirituales y minimiza el potencial de tus armas más estratégicas. Esto nosotros lo podemos identificar en nuestra propia vida cuando hacemos buenos propósitos, cuando decimos vamos a leer la Biblia, me voy a escribir a un grupo de estudio bíblico, voy a estar más pendiente de un grupo de oración o me voy a incluir en un grupo de oración, y empezamos como a tener esos buenos propósitos y esos buenos deseos, pero también nos empezamos a dar cuenta que si es una área débil, empezamos como a disminuir ese deseo de orar, empezamos a apagar ese interés por las cosas espirituales. Y es muy importante que nosotros miremos la palabra de Dios, qué nos dice al respecto sobre nuestra pasión, sobre nuestra búsqueda de Dios. Colosenses 4:2 dice la palabra de Dios: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias.
vemos que la palabra de Dios nos recuerda, nos dice, nos anima a buscar, ¿cierto? A tener esa pasión, ese interés por las cosas espirituales, que estemos creciendo en el conocimiento de Dios, estemos creciendo en nuestra relación con Dios. Y si nosotros nos damos cuenta que esta es una área débil, debemos hacer lo que hizo el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro: yo estoy orando por ti, y lo hizo de una manera personal, de una manera específica. No oró por él de una manera general, sino le dijo: estoy orando para que tu fe no te falte. Entonces nosotros, si identificamos esta área débil en nuestra vida, doblar nuestra rodilla y decir: Señor, tengo dificultad, tengo falta de deseo en orar, no encuentro ningún interés, ningún deleite en estudiar tu palabra, en leer tu palabra. Sí, aunque haya grupos de acompañamiento donde yo puedo estar, se me ha hecho difícil, se han presentado como muchas trabas, y yo finalmente desisto. Y también él trata de minimizar el potencial de nuestras armas más estratégicas. Entonces, ¿y cuáles esas armas más estratégicas? Pues orar, ¿cierto? La palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, porque si yo crezco en el conocimiento de Dios, mi mente va a ser transformada. Yo voy a empezar a tener un pensamiento bíblico y voy a decidir y voy a actuar bajo ese pensamiento bíblico que yo he venido profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Estrategia número 2, en contra de tu interés. Él se disfraza y manipula perspectivas y terminas interesándote en la causa equivocada, apuntando tus armas al enemigo incorrecto. En 2 de Corintios 11:14 nos dice que no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces nosotros podemos tener muchas ocupaciones y pueden ser buenas, podemos tener un ministerio, un trabajo en la iglesia, cosas que son buenas, con buena causa, pero es momento que nos evaluemos. Entonces estamos muy ocupados, de pronto a todos le decimos que sí, estamos muy activos en las cosas de Dios, sirviendo en la iglesia, bien en la casa, y como que nos ocupamos y nos ocupamos de tantas cosas y vamos descuidando la causa principal, vamos descuidando, o sea, mucho trabajo, mucha pasión, pero es momento que nosotros nos evaluemos cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos trabajando esto que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra me va señalando a mí? Cosas que yo debo cambiar, cosas que yo debo confesar, cosas, áreas que yo debo rendir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces nos terminamos interesando en las causas equivocadas, aunque parezcan buenas, justas, y vamos perdiendo la perspectiva principal. Y esto de apuntando tus armas al enemigo incorrecto. Entonces esto va de cuando nos frustramos, cuando lo que tenemos que controlar, por ejemplo en casa o con un grupo, se nos empieza a salir de las manos y empezamos de pronto a experimentar frustración. Entonces ya no vemos a las personas que vamos a servir con la mirada correcta, que son personas que están en su proceso también de santificación. Algunas personas que no están convertidas, pues son personas que les falta mucho la luz de Dios. Y entonces nos llenamos de motivos, las circunstancias, los conflictos, y cuando nos damos de cuenta estamos apuntando nuestras armas a quien creemos el enemigo, pero no es el enemigo, no es el enemigo correcto, no es nuestro enemigo. Entonces perdemos esa perspectiva
de por qué estamos sirviendo, de por qué somos madres, cómo es el papel en nuestra casa, no solo con los hijos obedientes que todos nos responden que sí, sino con los que no son, ¿cierto? Cuando tenemos circunstancias difíciles, problemas de escasez, cuando también podemos experimentar en nuestros matrimonios una baja de interés o de amor. ¿Qué hacemos con esas situaciones? ¿A quién apuntamos nuestras armas? ¿A quién culpamos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Y cómo estamos manejando las situaciones? Aquí debemos de evaluar cuál es el pensamiento correcto que yo debo de tener frente a las personas y a las situaciones. Y cuál es la reacción que yo debo tener frente a esas personas y frente a esas circunstancias. En la estrategia número 3 nos habla en contra de tu identidad. Él aumenta tu inseguridad, llevándote a dudar de lo que Dios dice sobre ti, haciéndote ignorar lo que Él te ha dado. Efesios capítulo 1, 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces Él quiere hacernos dudar de quién somos ahora en Cristo. ¿Somos salvos? Eso no se trata de un perfeccionismo, de que no vamos a fallar, pero sí que en Cristo tenemos una identidad segura. Ahora somos salvos, ahora somos hijos de Dios. Ahora entendemos que cuando tenemos una falla, cuando caemos, pues lo que tenemos que hacer es correr a nuestro Señor Jesucristo, confesar en oración y levantarnos para su honra y su gloria. Hay una salida, hay una esperanza, hay una salvación segura. Tenemos un abogado perfecto que está intercediendo por nosotros. No nos podemos quedar derrotados en la misma situación, en la misma inseguridad, una y otra vez en el mismo pecado, no, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Estrategia número 4, en contra de tu familia. Él quiere desintegrar a tu familia, dividir el hogar, mostrando todo caótico, inquieto e improductivo. Recordemos cuál es la verdad de la palabra de Dios, que nos ayuda a tener el pensamiento correcto, la reacción y la conducta correcta cuando estemos experimentando caos, improductividad en nuestros hogares. Deuteronomio 6, del 4 al 8, voy a leer algunos versículos. Dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Leí hasta el número 9. Cuando nosotros tenemos estos retos, ¿cierto? Estas dificultades, por ejemplo, cuando tenemos hijos que debemos trabajar en ellos, la ira, la mentira, el irrespeto, el ser a veces violentos algunos. Entonces
cuando nosotros les hemos mostrado el camino del Señor y ellos son renuentes y continúan con estas formas de pecado, entonces nosotros no nos podemos quedar quietos e improductivos, inactivos, porque como acabamos de leer en Deuteronomios, nosotros debemos estar ahí llamando a nuestros hijos, diciendo, bueno, entiendo que tú tienes problemas con la ira, con la mentira, con tus reacciones violentas, pero tú eres responsable de tus actos, eres responsable de tus reacciones y pues eso no es aceptable, eso no se debe hacer, no podemos justificarlo, ¿cierto? No podemos entrar ahí porque en Deuteronomio 6 del 4 a 8 claramente nos dice cuál es nuestro papel ante nuestra familia, ante nuestros hijos, cuál es la instrucción, a dónde los debemos de llevar, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo. No justificarlos ni a través de nuestras reacciones o la forma en que nosotros manejamos estos pecados en nuestros pequeños, exacerbarlos, sino por lo contrario, llevarlos a reconocer su pecado, a que hay límites y que hay responsabilidades que él asume de sus actos y que necesita un Salvador. Estrategia número 5, en contra de tu confianza. Constantemente te está recordando tus errores del pasado y las malas decisiones que tomaste, esperando convencerte de que estás bajo un juicio de Dios en lugar de bajo la sangre de Cristo. Hebreos 9, 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Vemos aquí lo que hace la obra de Cristo y su sangre preciosa. Dice que purifica nuestra conciencia de esas obras muertas, de esas obras que hacíamos en el pecado cuando estábamos lejos de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para servir al Dios vivo. Entonces vemos cómo el enemigo puede señalar esos pecados pasados, esos errores pasados y tratar de convencernos que vamos a seguir ahí, que no vamos a cambiar, que estamos bajo el juicio de Dios, pero no es así. Vemos por la palabra de Dios que nos trae luz ante este ataque en contra de nuestra confianza, que nos dice es que la sangre de Cristo limpia hasta vuestra conciencia de esas malas obras y ahora es el momento de servir. Entonces eso que pasó en el pasado es de testimonio para decir yo pensaba así, yo hablaba así, yo actuaba así, pero ahora en la nueva criatura en Cristo, esto se ve diferente, esto es diferente, esto puede ser diferente. Podemos animar a otros en su debilidad que en un tiempo fue de nosotros, podemos animarlos para que salgan adelante, podemos ser de testimonio que Cristo quita las ataduras, que si hay una libertad en los vicios, en todo lo que pudo haber sido nuestra vida pasada. Entonces eso que nos ocurrió, eso de donde Cristo nos sacó, sirve de un testimonio vivo y eficaz de la obra que Cristo puede hacer en todo aquel que cree en Él, que confiesa sus pecados y le recibe como Señor y Salvador. Y ese es un servicio que nosotros estamos llamados a prestar este servicio, que es testificar de la obra de Cristo en nuestras vidas, para que otros escuchen. Esto es muy importante, participar y testificar. Mis hermanas, vimos estrategia en contra de la pasión, en contra de tu interés, en contra de tu identidad, en contra de tu familia, en contra de tu confianza. Para el próximo video vamos a ver las otras 5. Ahora vamos a formular esta pregunta. ¿Cuáles son mis tendencias carnales, pasiones innatas y debilidades? Todos los seres humanos
tienen tendencias, gustos, intereses particulares, pasiones y curiosidades. Algunas buenas y también algunas malas. O cosas sensibles, quizás embarazosas, cosas que no nos gustarían que otros sepan de nosotros, y esas predisposiciones y debilidades son las que el enemigo quiere explotar, ya sea que venga de la manera en que fuiste criado, de la personalidad con que naciste o por vulnerabilidad creada por algunos sucesos en tu vida. Todas ellas ayudan al enemigo a elegir la carnada adecuada. Y cuando combinas esas cosas con el conocimiento que él tiene de cuánto es el momento adecuado, tú sabes tanto como él sobre el ataque que vendrá durante tus momentos más sensibles. Creo que en algunos momentos nosotros hemos experimentado como que todo se nos vino abajo, como que todo se nos juntó, como que en la casa hay dificultad con los chicos, pero de pronto también vamos a la iglesia y experimentamos dificultades, conflictos, como que todo se nos juntó. Cuando nosotros estamos experimentando esto, lo que nosotros no debemos cultivar en ese momento en nuestro pensamiento es el sentimiento de conmiseración. Es cuando entramos en ese estado de queja, de por qué a mí, cuando yo estoy buscando más al Señor, porque si yo estoy sirviendo, porque si yo hago las cosas bien, porque en lo que más oré, en lo que más le pedí al Señor, es como lo que en la área que yo he experimentado más dificultad, más frustración. El Señor no me escuchará porque el Señor no me responde. Vamos a terminar paralizadas, vamos a terminar desanimadas, porque todas tenemos áreas vulnerables, todos tenemos momentos de dificultad, de desánimo, de prueba. Entonces, es importante que nosotros no entremos en ese estado de conmiseración, sino vamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a lo que Dios me está enseñando. ¿Cómo puedo glorificar yo a Dios en un hogar difícil, en una crianza difícil, en un matrimonio difícil? ¿Cómo yo ponga ahí su nombre, le puedo glorificar? El Señor, ¿qué quiere pulir en mi vida? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Para qué me está preparando? ¿Para qué? Lo más importante, para el reino celestial, para vivir en su reino. Esa es nuestra preparación acá. El Señor de pronto no me va a quitar esa dificultad, ese sufrimiento, pero me va a enseñar cómo vivir en medio de esa dificultad, cómo glorificarlo en medio de ese sufrimiento. También ahí nosotros aprendemos de manera más profunda qué es lo que está llenando nuestro corazón, qué es lo que está trayendo satisfacción. A veces de pronto lo que es digno de mostrar o lo que en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo creemos que es admirable y que los demás deben de admirar, es lo que Dios quiere que pongamos en su presencia. Y a veces no es la ocupación, ¿sí? No es los ministerios, no es la familia, no es eso, sino ¿qué es lo que llena mi corazón? Es el Señor, es nuestro Dios. Cuando nosotros pasamos ese tipo de dificultades en varias áreas de nuestra vida, entendemos eso, ¿sí? ¿Quién es la plenitud del que todo lo llena? Nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón. Cuando nosotros identificamos nuestras áreas débiles, entonces sería muy bueno escribirlas. Podemos decir, bueno, Empera fácilmente accede a la ansiedad, a la preocupación, hay muchas cosas como al perfeccionismo, y entonces ahí es donde el Señor nos enseña a depender de Él.
cuando nosotros podemos identificar claramente esas luchas, en que estamos cayendo, podemos orar de una manera más específica y decirle a Dios, bueno, nuevamente caí en la ansiedad, estoy nuevamente en el círculo de la preocupación, no sé qué hacer, estoy tomando decisiones muy rápidas, muy alocadas, esto que no me está funcionando como yo lo he planeado, 1, 2 y 3, veo todo este números en desorden. El Señor Jesucristo nos enseña a depender de Él, nos enseña que nosotros sin Él no somos nada, que necesitamos su dirección, que necesitamos su ayuda, que Él es superior y que hay una ayuda disponible para nosotros y que nosotros debemos tener un espíritu humilde para acercarnos a Él y no creer que cuando todo funciona fue por mí, fue por mi idea, por mis esfuerzos, porque llevo tantos años orando, porque he aguantado, porque no, sino nos lleva a eso de reconocer de quién es la obra en mi vida y en la que está haciendo en otros. Es bueno que de manera clara y de manera personal entendamos esto, que hay tendencias, cada una de nosotras tiene unas tendencias carnales, unas pasiones innatas y unas debilidades que el enemigo puede usar, que el enemigo puede aprovechar si nosotros no estamos respondiendo en fe y en obediencia a la dirección de Dios, si no estamos dependiendo en Él en todas estas áreas, si no estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro plan, en nuestro esfuerzo. Cuando nosotros llegamos a hacer eso, que es por mi fuerza, es que de verdad llevo mucho tiempo, es cuando caemos. Es cuando tenemos que decir, no puedo más, ayuda. Entonces es que reconocemos que realmente vencemos espiritualmente y también en una área física, en una área visible, es por el poder, la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Tiro al blanco. Muchas veces le damos lugar al enemigo y también le allanamos el camino. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo, por lo contrario, debemos de estar sobrios y estar atentos y tener en cuenta las herramientas, la armadura de Dios, para usar esa estrategia de ataque y respuesta. Para que entendamos un poco más esto, vamos a resolverlo a través de 2 preguntas. Ya resolvimos la primera, donde hablamos de nuestras tendencias, nuestras pasiones y nuestras debilidades. Esto es muy importante que lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es mirar, observar y opinar y hasta ser muy asertivos con los pecados, con las dificultades y con las luchas de los demás. Pero con las de nosotros, no. Referente a eso dijo el Señor Jesucristo, que quitáramos la viga que está en nuestro ojo para que ahora sí podamos quitar la mota del ojo de mi prójimo. Vamos con la siguiente pregunta, ¿de qué manera soy yo? Y cada una va a poner su nombre, en este caso, ¿de qué manera Emperatriz es la amenaza más grande para el enemigo y sus propósitos? Entonces, nosotros debemos entender la relevancia y la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos escudriñarla, entenderla, profundizar, porque ahí, ¿qué estamos haciendo? Conociendo quién es Dios, su carácter, quién es nuestro gran Dios, nuestro creador. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos quién es Dios, llegamos a amarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Porque a veces nosotros hacemos nuestros propios dioses, nuestros propios conceptos, o queremos
que Dios se amolde a mi necesidad, a mi pensamiento y a mi circunstancia. Entonces ahí estamos haciendo como un autoengaño. No, nosotros debemos conocer quién es Dios a través de esa palabra de Dios para llegar a conocerle, entenderle y amarle. A través de la palabra de Dios también entendemos que nosotros como cristianos, redimidos, creyentes, estamos en pie de lucha, tenemos un propósito. Uno de esos propósitos es la predicación del Evangelio. Uno de esos propósitos es que tenemos la verdad de la palabra de Dios, que como nos dice este estudio, que la iglesia es estandarte, ¿cierto? Ese escudo, esa columna de la verdad de la palabra de Dios. Es la que conoce la verdad, es la que debe decir la verdad ante un mundo lleno de engaño y mentira, y es la que debe defender la verdad, que conocemos con el nombre de apologética. Pero algo que es muy importante y muy poderoso es ceñirnos con la verdad. Es cuando nosotros respondemos en obediencia, en entendimiento, en el conocimiento de esa verdad. Cuando nos ceñimos nuestra vida, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras decisiones a la verdad de la palabra de Dios, porque esto da un fruto maravilloso, esto da un fruto para santificación, para parecernos más a la imagen de nuestro gran Dios, que fue así como Él nos creó. ¿Cómo Dios nos ayuda? ¿Cómo te capacita para identificar y hacer frente ante el pecado, ante la maldad y experimentar la victoria sobre el pecado? Pues la ayuda más grande y efectiva es su plan eterno y maravilloso, que es la salvación a través de Cristo. Esa es la ayuda que necesitábamos. Necesitábamos reconocernos como pecadores y necesitábamos un Salvador, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y solo Cristo y su sangre es la que nos limpia de toda maldad y nos perdona nuestros pecados. Cuando Él nos pasa de ese reino de las tinieblas en que andábamos al reino de la luz donde está Él, pues ahora tenemos una nueva capacidad. Antes estábamos muertos en delitos y pecado, ahora vivimos para la verdad y por la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa capacidad, ese entendimiento para agradar a Dios, para vivir, para entender el propósito de Dios, para su honra, su gloria y su alabanza. ¿Cómo podemos identificar el pecado? Pues a través de la luz de la palabra de Dios, porque ella es la que escudriña lo profundo de nuestro corazón, dice que traspasa los tuétanos, el hueso, discierne los pensamientos y el corazón del hombre, las intenciones. Con la verdad de la palabra de Dios podemos identificar toda mentira, ya no vamos a ser engañados, ya eso de que nos deleitábamos en el pecado, ya entendemos que eso es una mentira, eso es un falso deleite. Al contrario, la verdad de la palabra de Dios me restringe, me protege, me guarda, y en la obediencia hay bendición, hay vida abundante, hay paz, hay una verdadera satisfacción, plenitud y gozo. La oración también es un arma muy poderosa en la cual ya la palabra de Dios me identificó cuál es mi pecado, cuál es mi tendencia, a dónde estoy mal, a dónde voy a sufrir a través de la práctica de ese pecado. Entonces ahí viene la oración, porque es la que me conecta al Padre y en la cual yo reconozco, este es mi pecado, sufro de ansiedad, sufro de depresión, soy iracunda, todo me molesta, no encuentro salida, soy quejosa. Eso la palabra de Dios me lo señala. Ahora yo lo confieso, lo reconozco ante Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para obtener esa ayuda que me capacita, que me ayuda, que me capacita a salir adelante, que me capacita a
a dejar esa práctica de pecado, que me ayuda a entender la gravedad de la práctica del pecado, la cual claramente me dice las consecuencias de mi debilidad, de mi pecado. Vas a sufrir, vas a experimentar amargura, ansiedad, odio, falta de perdón, no vas a ser plena, no vas a ser feliz. Entonces, eso es también lo que la palabra de Dios hace, nos habla con toda la verdad y con toda seguridad, direccionándonos hacia el bien, hacia nuestro propio beneficio. ¿Qué límites prácticos puedo yo poner en mi vida diaria en práctica alrededor de nuestra vida, que nos va a guardar primero de los intentos del enemigo, de acosarnos en esa área de la vida que ya identificamos que tenemos debilidad? Entonces, aquí nos compartieron algo que algunas mujeres identificaron en su propia vida como luchas, y qué es lo que en la vida práctica ellas deben de hacer. Esto es muy importante de entender y de hacer, porque como nos dice el libro de Santiago 22, Santiago 1, 22 al 27, mis hermanas, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando somos solo oidores? Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién va a ser el engañado? El que sufre, el que tiene consecuencias nefastas, nosotros. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra o en práctica, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, se mira, se observa en el espejo, pero el que se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó cómo era, se olvidó qué fue lo que vio en ese espejo, se olvidó qué fue lo que la palabra de Dios le señaló en su vida, que no iba para el bien sino para destrucción de él mismo. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es el de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahora vamos a compartir algunas respuestas a esta pregunta. ¿Qué límites prácticos debo yo poner en mi vida cuando ya la palabra de Dios me ha señalado esa área de lucha? Alguien nos comparte un uso razonable y responsable de la tecnología. Entonces deducimos que su área de lucha es el tiempo y la energía y el tiempo que está gastando en un tiempo de ociosidad en la tecnología. Entonces, cuando esta persona se enfrenta a esta lucha, entonces va a recordar un uso responsable y razonable, porque no estoy haciendo bien, porque estoy dejando las cosas prioritarias, porque estoy procrastinando lo importante. Otro, acabar o regular el acceso a moda y belleza. Entonces aquí nos habla una mujer que ha identificado como un amor exacerbado hacia la moda y la belleza, o sea que todo gira en su vida, en su entorno, hacia eso. Cuando ya decimos que la moda y la belleza está afectando a alguien, muy posiblemente su economía está afectando, ya, entonces debe regular o acabar eso. Puede estar afectando su autoestima, poniendo su seguridad y su identidad en las cosas que están de moda y en la belleza. Esto es muy triste porque todo esto es vano. Otra nos comparte identificar y dejar de lado el hábito que promueve la pereza. Entonces identificó en su vida que de un tiempo, de un momento para acá, está teniendo hábitos perezosos, está procrastinando mucho las cosas importantes, está dejando las cosas importantes en su área de influencia a un lado, y
entonces debe dejar ese hábito, porque la palabra de Dios se lo ha mostrado. Hacer compromisos y grupos de trabajo y pertenecer en algo en común. Bueno, esto es muy importante. Esto tiene que ver en una vida práctica, es un buen propósito, porque si digamos nosotros iniciamos que vamos a leer la Biblia, que vamos a orar y de pronto lo hacemos solas, desistimos más, ¿sí? Somos más débiles a desistir o a dejar de lado estos propósitos. Cuando lo hacemos con nuestro compañero, con un hijo, con un grupo de la iglesia, de lectura o de oración, pues nos vamos a motivar más, vamos entre unos y otras, vamos a avivar ese fuego, nos vamos a animar unos a otros. Aquí damos por terminado la sesión 4, seleccionar la carnada. Las invito a que oremos. Amado Padre Celestial, gracias por la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de este estudio podemos identificar claramente nuestra propia vida, estas áreas de lucha o estas áreas que el enemigo puede atacar de manera personal en nuestra vida. No estar sobrios y velar, podemos dejar un camino allanado al enemigo. Hoy pudimos identificar estas áreas, nuestra familia, nuestra identidad, nuestra pasión, todas estas cosas, Señor, que si nos ponemos a evaluar encontramos falencias, encontramos que no estamos alertas y sobrias en ellas y que allí podemos experimentar desánimo, podemos experimentar pereza, podemos no hacer la obra y el propósito que tú quieres que hagamos, Señor, en cada una de estas áreas, en cada uno de estos propósitos. Te pedimos, Señor, que cada una de estas áreas que hoy estudiamos y entendimos, las vivamos para ti, Señor, las pongamos en tus manos y entendamos a través de tu palabra cómo es que debemos vivirlas, cómo es que debemos pensar, cómo es que debemos decidir en cada una de ellas, Señor. Te pido especialmente por el área de la familia, Señor, que entendamos, Señor Jesucristo, que no podemos cansarnos, no podemos abandonar, Señor, nuestro puesto de trabajo, sino que debemos correr a ti, Señor, y empezar por nuestra propia vida, de cómo se ciña el Evangelio, para así, Señor, también obrar en favor y en sabiduría por cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la verdad de tu palabra y muchas gracias, Señor, por cada una de mis hermanas y este hermoso estudio que nos has permitido hacer. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas, y las espero en el siguiente video. Dios les guarde.